¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la Academia Mexicana de Geriatría. En esta ocasión, pues tengo el gusto de presentarles al doctor Johnny Pacheco Pacheco, que nos va a hablar acerca de implementación de la prescripción razonada en la atención ambulatoria. El doctor Pacheco Pacheco es médico cirujano por la UNAM, es especialista en geriatría por la UNAM y que realizó su entrenamiento en el Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE y también realizó la especialidad en geriatría en el Centro Médico ABC. Tiene además diplomado en tanatología, está certificado, no tiene certificación vigente en geriatría por el Consejo Mexicano de Geriatría. Además, tiene varias certificaciones en múltiples estándares de competencia relacionados con la atención gerontogeriátrica. Y pues es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Recuerden que al final de la sesión vamos a tener esta actividad lúdica con AHA Slides de repaso y pues les pedimos que vayan preparando pues sus comentarios, sus dudas, igual ir compartiéndolos en el chat. Y pues sin más, te cedo la palabra, Johnny. Gracias otra vez. Gracias, doctor Eduardo. Bien, pues muchísimo gusto, Johnny Pacheco. Y mi correo jpacheco@inger.gov.mx, si hubiera alguna comunicación posterior, con muchísimo gusto. Hoy voy a hablar de un tema que les confieso, si esto lo hubiera conocido antes, pues creo que hubiera ayudado muchísimo, ¿de acuerdo? Confieso también, pues que es un tema que hace poco tiempo, hace algunos años, lo empecé a revisar y pues esto realmente debería de ser parte en la parte curricular de cada uno de los médicos que egresamos de la universidad. ¿De acuerdo? Y pues ahorita hablarles de cuáles son los pasos para que nosotros en nuestra consulta diaria pues podamos implementar esta prescripción razonada bien para la atención ambulatoria. Cuando estamos en la universidad pues tenemos clases de farmacología, tenemos en la parte clínica, pero a veces poco se hace para poder tener ese clic entre ambas. Se los digo, yo soy profesor de pregrado en la Facultad de Medicina de la UNAM y algo que cuesta muchísimo trabajo es lograr que los alumnos puedan dar una prescripción. Ya incluso, quiero decirles a lo mejor en el cuarto o quinto año, que puedan dar una receta, que puedan decir el medicamento, las dosis. A veces hablamos como de esas moléculas de forma aislada, pero en el momento en que ya lo queremos aplicar a la posología, cada cuánto, em, los efectos adversos o cómo se va a recetar, es ahí donde no logramos y es hasta después de la facultad que incluso muchos vamos aprendiendo sobre la marcha. Bien, entonces por eso la importancia del tema de esta implementación de la prescripción razonada. Y quiero decirles también que si esto, pues, todos lo conociéramos, realmente, pues, nos haría pasar menos tragos amargos. Entonces, vamos a definir primero lo que es esta prescripción razonada. Y pues bueno, la prescripción razonada lleva todo un proceso. Y esto, pues, es que podamos definir un problema, ¿de acuerdo? Y este problema es, pues, a través del diagnóstico que ya hicimos desde la parte clínica y cuando ya tenemos entonces esa enfermedad, ese diagnóstico, pues entonces tenemos que plantear un objetivo terapéutico. ¿Qué ¿Ok? pasa? ¿Me ayudan con sus micrófonos, por favor? Bien, entonces, este objetivo terapéutico tenemos que ver qué es lo que vamos a tratar. Es decir, qué pretendemos al iniciar El este reporte en cuanto tratamiento. se lo... No llegamos Un ya. segundito, un favor, ya. Em, ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué queremos hacer con esta situación? ¿Queremos erradicar la enfermedad? ¿Queremos que sea paliativo? ¿Qué queremos hacer con esto? ¿De acuerdo? Y entonces tendremos que hacer una discriminación de la adecuada terapéutica, pues para cada caso que tengamos, con la mejora de la relación médico-paciente. Eso va a ser fundamental.
tomar en cuenta qué es lo que quiere cada paciente y pues bueno, con esto pues vamos a tener una garantía de seguimiento. La contraparte sería una prescripción inapropiada y que muchas veces llegamos a caer en esto. Muchas veces desde la parte de geriatría pues vemos a pacientes que llegan con múltiples fármacos, que llegan con este tipo de prescripciones. Y es cuando pues el riesgo de sufrir efectos adversos es superior al beneficio clínico, especialmente cuando hay evidencia de la existencia de otras alternativas terapéuticas más seguras o eficaces. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya partimos. Tenemos que partir para esta implementación de la prescripción razonada, pues conocer lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud acerca de los medicamentos P. No sé cuántos de ustedes lo hayan escuchado, ¿de acuerdo? Si a lo mejor ahorita ya que muchos están en la especialidad, muchos que ya cursaron eh, todo este tema de geriatría, si a lo mejor en la facultad lo escucharon. ¿Qué son estos medicamentos P? Pues bueno, los medicamentos P son aquellos que se definen como medicamentos personales. Es decir, es la selección que cada uno de nosotros hace de los medicamentos que va a usar en el día a día. Por ejemplo, los medicamentos P del doctor Pacheco, pues no van a ser los mismos medicamentos P que del doctor Sosa. Cada uno de nosotros escogemos esos medicamentos de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a las guías, de acuerdo a los temas revisados, al último artículo. En fin, cada uno tendrá un criterio de selección totalmente distinto. Bien, y ustedes verán que aunque es cierto, mm, muchos comentan, es que cómo le hacen los médicos para aprenderse tantos medicamentos. Pues los conocemos, pero en realidad el día a día es que esa lista tan grande la reducimos y casi siempre para ciertos padecimientos, pues que tenemos uno, dos medicamentos, pues que son los que mayor frecuencia utilizamos. Y esta es nuestra lista de medicamentos P. En muchos casos también, pues tenemos alternativas de estos medicamentos. ¿Por qué? Por el desabasto, porque si no hay en farmacia, por si tuvo algún efecto adverso en la persona. Entonces, por eso debemos de tener estas alternativas. Aquí cada uno de nosotros, estos medicamentos, pues lo ideal pues es que tuviéramos incluso unas pequeñas tarjetillas para que tuviéramos pues todos los efectos adversos, la cinética, cómo se comporta, pero a veces eso lo manejamos aquí mentalmente y se dice que idealmente pues pudiéramos tener como estos pequeños acordeones que nos pueden ayudar a pues tener una mejor prescripción. Bien. Entonces, pues debemos de considerar en estos medicamentos P, sí nuestra lista que hemos manejado, pero obviamente también tenemos que considerar pues nuevos medicamentos. Bien, día a día se va descubriendo nuevas moléculas, algunas que tienen mayor beneficio, y por eso pues debemos de considerar estos nuevos medicamentos. Bien. Entonces, este proceso de selección de medicamentos personales, primero nos dice que tenemos que definir el diagnóstico. Es decir, suponiendo tenemos cardiopatía isquémica crónica, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí pues tenemos que tener todos los medicamentos que vamos a tener, pues aquellos como que son básicos, el beta bloqueador, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, podemos tener aquellos que son vasodilatadores, ¿de acuerdo? Cada uno de los efectos que las guías nos dicen que debemos de considerar, pues vamos a tener cierto medicamento. Vamos a decidir si va a ser metoprolol, carvedilol, atenolol, cuál de este va a ser la mejor opción para nuestros pacientes según nuestra experiencia. Bien, entonces ahí pues ya hemos definido el diagnóstico, estamos especificando cuál es el objetivo terapéutico, aumentar la sobrevida, evitar la remodelación cardíaca, quitar los síntomas.
Y pues obviamente esta selección tiene que ir siempre con los medicamentos de primera elección. No podemos hacer uso de los que no muestran evidencia o los que están al final de esta lista. Bien, y entonces el siguiente paso es que nosotros podemos hacer un inventario de grupos farmacológicos. Los vamos a agrupar por el mecanismo de acción y obviamente esto los vamos a ir tomando pues de acuerdo a que nos dice la evidencia, las guías, tenemos las guías de práctica clínica, tenemos las recomendaciones terapéuticas de la OMS, ¿de acuerdo? O la diferente literatura que tenemos, pues es lo que nos va a hacer tener el mejor. Y también la disponibilidad que se tenga en nuestro país. Recordemos que hay muchos medicamentos que están considerados en las guías y que desgraciadamente en México pues no los tenemos disponibles. Entonces, con esto tendremos que elegir este grupo efectivo. Bien, y entonces ya teniendo en cuenta, pues, el medicamento, también podemos tomar en cuenta la forma farmacéutica. Resulta que, pues, algunos son difíciles de administrar. A veces la insulina puede ser el mejor medicamento, pero si el paciente tiene alguna alteración visual, si no tiene el apoyo social, ese soporte de que alguien le ayude a inyectarse, pues a lo mejor el mejor tratamiento puede ser que se convierta en el menos indicado para una persona de acuerdo a las situaciones individuales. Entonces ahí tomaremos en cuenta estas pautas de administración y también la duración del tratamiento. Hay muchas personas que a veces no están dispuestas a tener tratamientos largos o a veces el seguimiento se hace un tanto, pues, difícil. Y con esto pues, ya tendremos esta selección de medicamentos personales. Pero recordemos que no la enfermedad, pues es el tratamiento farmacológico. Es decir, a la par de haber ya hecho esta selección de medicamentos, tener incluso nuestras pequeñas tarjetas de los medicamentos P, pues también debemos de tener estos medicamentos, también tendremos los tratamientos P, nuestros tratamientos personales. Bien, con lo que en muchos casos va a ser acompañado o incluso muchas enfermedades, pues no se van a tratar con medicamentos. Les puedo poner un ejemplo. En este caso, por ejemplo, un cuadro diarreico, pues muchos de los casos son autolimitados, donde no tenemos que dar antibióticos, sino tenemos que dar como estas medidas generales. Entonces, en estos casos debemos de tener nuestros tratamientos P, toda la parte no farmacológica. Y esto puede ser desde los consejos, las bebidas que va a tomar, qué tipo de bebidas, suero oral, ¿de acuerdo? Toda la información acerca de qué hacer en caso de deshidratación, los datos de alarma, si necesita algún alimento especial o en qué momento hacer una referencia a otro tipo de especialista y en muchos casos el tratamiento P pues es todas las recomendaciones anteriores. Bien, entonces pues ya seguramente todos manejamos ya cuáles son las medidas que utilizamos para un cuadro de gastroenteritis, cuáles para un, un problema en la piel, utilizar un jabón que no tenga aroma, que no tenga perfume, un jabón neutro, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de recomendaciones, pues también debemos de tenerlas en nuestro catálogo, ¿de acuerdo? Para que podamos complementar y más en la parte de pues tratamiento no farmacológico que en geriatría pues lo utilizamos mucho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser este proceso de terapéutica razonada que em, tenemos que hacer y que implementar en esta atención ambulatorio? Pues primero, la terapéutica razonada ya es la combinación tanto de medicamentos como de tratamientos P. Lo primero que tenemos que hacer es definir el problema, ¿ok? Al definir el problema, siempre tenemos que ver para la enfermedad que tenemos en cuestión, pues elegir el tratamiento de primera elección. Aunque ya de esto tendremos varios grupos, tendremos diferentes medicamentos, pues los que hayan mostrado mayor evidencia. Puede ser que a lo mejor en la parte de farmacología haya un medicamento que demuestre
mejor distribución, más seguridad, pero resulta que ya utilizado en la parte clínica, ya en ensayos clínicos, pues resulta que no siempre es el mejor medicamento, entonces esos son los que vamos a tomar en cuenta. Definitivamente para poder hacer esto, necesitamos conocer la fisiopatología de la enfermedad y entonces definir si tenemos que utilizar un medicamento o un tratamiento personal, un tratamiento P. Bien, para que con esto tengamos todos los elementos. El segundo paso para esta implementación de la terapéutica razonada es que tenemos que especificar el objetivo terapéutico. Les decía, ¿qué quiero al tratar esta enfermedad? Voy a aumentar sobrevida, ¿qué voy a hacer? Quitar los síntomas. Bien, y también debemos de tomar en cuenta mucho la situación de la persona. Nuestro objetivo terapéutico también va a tener que tomarse en cuenta de acuerdo a lo que el paciente expresa como principal molestia. ¿De acuerdo? Porque si el paciente acude a consulta y nosotros no resolvemos pues su preocupación o lo que él necesita de esa consulta, pues seguramente no vamos a tener una adherencia y no vamos a ganar, pues no vamos a tener esa respuesta favorable por parte del paciente. Bien, entonces el siguiente paso al tener este proceso, pues va a ser verificar la conveniencia de nuestro medicamento P. Bien, es adecuado para el paciente, el paciente va a poder seguirlo, va a poder aplicárselo, va a poder comprarlo. También la parte del coste la debemos de tomar en cuenta. Si es una persona que tiene la suficiencia económica, es una persona que tiene una limitación, estamos en el ambiente privado o estamos en el ambiente institucional, pues de acuerdo a eso puede ser que cambie la conveniencia de cada medicamento según la circunstancia de la que estemos hablando. Bien, entonces ya que hemos tenido estos pasos, definimos problema, especificamos el objetivo y verificamos la conveniencia de los medicamentos P, entonces lo siguiente es ya como tal iniciar el tratamiento. Bien, entonces les decía para la conveniencia tomar en cuenta el fármaco, la forma farmacéutica. Bien, a veces la dosis que necesitamos debemos de tomar en cuenta si es un medicamento que es de liberación prolongada, si es un medicamento que va a tener que partirse, si es un medicamento que a lo mejor nos conviene que esté en una presentación de jarabe porque el paciente tiene algún problema con la deglución, como lo tenemos muy frecuentemente. Entonces, eso es lo que debemos de elegir. A veces el mejor medicamento, el de liberación prolongada o el último de laboratorio más sofisticado, pues resulta que no nos sirve y debemos de utilizar un genérico porque a lo mejor esa pastilla se debe de partir, se debe de moler. ¿De acuerdo? Y también lo que debemos de tomar en cuenta es la duración del tratamiento y la renovación que se tiene que hacer de las recetas, ya sea en el privado o de acuerdo a las políticas de cada institución. Bien, al iniciar el tratamiento, que a veces pensamos que es ya la parte fácil, pues a veces puede ser lo más complicado. ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento? Pues a veces quisiéramos que ya todos nuestros pacientes tuvieran una educación, que ellos llegaran con una lista de medicamentos, que ellos incluso ya nos preguntaran acerca de algunos temas. Esta infografía la tomé de pues, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, donde se hace una difusión de cuáles son las responsabilidades del paciente ante el médico, que se llama Cinco momentos clave para la utilización segura de medicamentos. Y pues si ven aquí, antes de comenzar, algunas preguntas que deben de preparar: ¿cómo se llama? ¿Para qué sirve? ¿Hay otras formas de tratar mi enfermedad? Es decir, una serie de preguntas que los pacientes pues deberían de tener muy presentes en cuanto están con su médico.
Pero a veces nos damos cuenta que no es así, ¿no? Esto sería nuestro ideal. A veces el paciente, si no damos las indicaciones claras, pues resulta que el paciente no entendió cómo tomárselo, no entendió la vía de administración y eso da lugar a que pueda haber muchos problemas en el seguimiento, en la adherencia e incluso errores en la vía de administración. Ya conocemos mucho que pueden ser risibles, pero que llegan a pasar precisamente porque nosotros no brindamos la información o el paciente pues tampoco la preguntó. Entonces, pues lejos de tener esta parte que parecería de ensueño, pues muchas veces tenemos que nosotros dar toda la información para que no, e incluso en esta escucha activa, pues ver si la persona comprendió todas las indicaciones. Ya al iniciar el tratamiento, podemos partir de algo muy básico que a veces se nos olvida, que son los elementos básicos de una receta médica, que esto ya lo tenemos pues totalmente legislado, bien que ya sabemos, de acuerdo a la CONAMED y otras instancias, qué es lo que debe contener la receta. Bien, y eso lo debemos de conocer para que pues no caigamos en estas faltas en la indicación médica. Bien, entonces, aunque no está dicho por la ley, pues idealmente se tendría que tener una letra clara. Sabemos que ese es uno de los grandes problemas para nosotros los médicos, que por eso hemos sido ampliamente criticados, pero es algo que está implícito, ¿de acuerdo? Aunque en nuestro país no encontré como tal en la legislación algo que lo especifique, sí les puedo decir que, pues abordando este tema, sí encontré varios textos de países como Inglaterra, donde ahí sí se menciona que está el médico obligado a tener una lectura que sea entendible, que sea clara, e incluso demandas que se han ganado por esta falta de claridad, ¿de acuerdo? Hacia el médico. Entonces, tengamos mucho cuidado. Bien, tratar de hacerlo de ya en una forma electrónica o de la forma pues que sea más clara. También al iniciar un tratamiento hay aspectos básicos que debemos de considerar. A veces queremos alcanzar pues el mayor efecto posible, lo más rápido para que el paciente se vaya contento, pero resulta que no siempre puede ser así. Sabemos de varios grupos de medicamentos que para poder iniciar el tratamiento pues necesitamos una dosis terapéutica gradual. Por mencionar algunos, tenemos los antidepresivos, antiepilépticos, antiparkinsonianos, antihipertensivos, hormonales como la levotiroxina y analgésicos. Cuando no hacemos estos, pues es más frecuente que puedan aparecer los efectos adversos, que podamos tener pacientes con somnolencia, que podemos tener pacientes con síntomas gastrointestinales y que incluso esto nos pueda llevar a que puedan tener caídas o que puedan tener algún problema. Entonces, habitualmente lo que tenemos que hacer es empezar con las dosis mínimas de acuerdo a la presentación que tengamos disponible y poco a poco, valorando la tolerancia de cada paciente, pues entonces ir llegando a esas dosis terapéuticas. Mucho va a servir el seguimiento que tengamos con el paciente y que a lo mejor de forma inicial en la receta esté bien estipulado. ¿De acuerdo? Probablemente la mitad de la dosis o lo que ustedes consideren pertinente durante una semana, 2 semanas, bien, para que así lo vayamos aumentando. Bien, el caso de los antihipertensivos, pues sabemos que tenemos hipotensión ortostática. De los antidepresivos, pues tenemos somnolencia, podemos tener también problemas de caídas. Recordemos que los antiepilépticos y medicamentos que utilizamos en neuropatía, como puede ser pregabalina o gabapentina, pues el principal efecto puede ser la somnolencia y que esto nos puede llevar incluso a tener accidentes graves si no advertimos acerca de las precauciones que debemos de tener y si no consideramos esta dosis terapéutica que vaya siendo gradual
estos pacientes. Entonces, este iniciar de tratamiento tiene que ir a la par de poder dar la información necesaria, ¿de acuerdo? Acerca de qué puede sentir, qué puede esperar. Veíamos los antidepresivos anteriormente, entonces con esto advertir que los síntomas, pues, o el efecto del medicamento lo vamos a empezar a notar hasta las 4 semanas o un poco después. Porque a veces las personas piensan que como es un antidepresivo, pues es como esta pastillita mágica, me la empiezo a tomar y empieza a cambiar mi estado de ánimo. Tenemos que advertir que esto es un proceso, bien que no va a haber este proceso mágico y entonces advertir en cuánto tiempo podemos tener ese efecto terapéutico. También las instrucciones hacer según la vía, según en qué momento del día pues lo vamos a tomar. Sabemos que muchos de los medicamentos antiepilépticos, medicamentos antidepresivos, pues habitualmente los recetamos durante la noche, o como puede ser también las estatinas. Entonces, siempre indicar cuál va a ser el mejor momento para que lo pueda tomar o incluso nosotros mismos, pues ya tener algunos formatos en donde podamos distribuir los medicamentos según la conveniencia en mañana, tarde y noche. Yo lo que hago y lo que tengo en mi consulta es que tengo esta lista donde divido mañana, tarde y noche y especifico de cada medicamento en dónde lo van a tomar. Obviamente, en algunos casos con previo consenso, hay medicamentos que son cada 24 horas, donde pues no se requiere un momento especial y probablemente en consenso con el paciente, pues decir cuál va a ser el mejor momento, en donde la persona se le olvide menos, donde la persona pueda tener más apego, porque si resulta que el paciente tiene que llevarse sus medicamentos al trabajo o estarlos cargando, es cuando se les olvida. Entonces, a veces mejores momentos para cada persona puede ser ya sea al levantarse, ya sea antes de dormir y siempre dar todas las advertencias que sean necesarias. Entonces, por favor, este es parte de ese proceso de terapéutica razonada y que lo que nos va a ayudar a que tengamos mayor éxito al tratar un padecimiento. Y entonces, ya que hemos hecho esto, pues no solamente es dar las advertencias y las instrucciones, sino que además tenemos que supervisar. Y en este supervisar también incluye detener este tratamiento o detener otros tratamientos que son innecesarios. Entonces, ¿qué pasa con esta supervisión? Podemos tener dos tipos de supervisión en la terapéutica razonada. Una de ellas que es la supervisión pasiva, es decir, nosotros en el momento de la consulta daremos todas las indicaciones, daremos todas las alertas o posibles efectos adversos y lo que pediremos es que la persona se comunique con nosotros en el momento en que haya algo de estos efectos. Y creo que pues para la parte de comodidad de cada uno de nosotros, al menos que tengamos alguien que pueda hacer este seguimiento, pues a veces es lo más cómodo bien esta supervisión pasiva. La contraparte, la supervisión activa, es cuando nosotros o parte de nuestro equipo, entonces lo que hace es hablar por teléfono, es dar el seguimiento por medio de otras consultas, em, para que nos puedan decir si presentaron algún síntoma, si todo va bien, ¿de acuerdo? E incluso si lo han tomado. Pasa muy frecuente que el paciente tiene efectos adversos y ni siquiera comunica al médico, simplemente decide dejar de tomar el medicamento y cuando lo vemos la próxima consulta, ya sea en un mes o 2 meses, pues resulta que por algún efecto adverso lo dejó de tomar, entonces es tiempo que hemos desaprovechado. Bien, ya sea activa o pasiva la supervisión que podamos implementar con nuestro paciente, debemos de tomar en cuenta y lo que debemos de interrogar en cada una de estas supervisiones es si está siendo efectivo, si está quitando los síntomas, si está mejorando la calidad de vida del paciente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando recetamos un antidepresivo, probablemente
la primera llamada o la primera supervisión tiene que ser los primeros días para ver los efectos adversos y una siguiente consulta o supervisión al mes. Recordemos que al mes con antidepresivos lo mínimo que esperamos es que haya por lo menos un descenso de los síntomas depresivos. De acuerdo que para el segundo mes puedan disminuir casi a la mitad y después de ese tiempo entonces ya podamos tener ya un efecto considerable. Bien, debemos también de supervisar acerca de la seguridad de cada uno de los fármacos. Si ha presentado efectos adversos, si ha presentado hipoglucemias, hipotensión, de acuerdo al efecto terapéutico de cada uno. Si resultó cómodo. A veces en la consulta indagamos acerca si habría problema por indicar inyecciones, si habría problema por indicar el tratamiento en cierto horario y resulta que ya cuando se pone en práctica, ya cuando lo tienen que administrar, pues ya no es tan fácil el poder seguir. Entonces también debemos de indagar acerca de esta incomodidad. Habíamos dicho los efectos adversos, también interacciones e incluso el tiempo de beneficio. Bien, las interacciones o los efectos que se puedan presentar, en algunos casos puede ser algunos que no estén referidos en la literatura, pero recordemos que cada persona puede presentarlos y hay que estar al pendiente de estos. Y definitivamente, si por algo perdemos a nuestro paciente, pues advertir aproximadamente cuál va a ser el tiempo de beneficio de cada uno de estos medicamentos. Bien, entonces, ¿qué también tenemos que hacer en una prescripción razonada? Pues entonces tenemos que hacer una desprescripción. Pues, no me dejarán mentir, incluso nosotros llegamos a tener ciertas consultas en donde pues la labor principal o esa visión del especialista en geriatría es simplemente el retirar medicamentos. Entonces debemos de estar preparados para este proceso que es la desprescripción y se define como este proceso de retirada o reducción de dosis de determinados fármacos. Bien, pero yo siempre digo que esta desprescripción es el arte, el arte de desprescribir. Bien, ¿por qué? Porque no se trata de solamente de decir, este no, este ya no lo toma, este suspéndalo, por favor, sino lleva todo un proceso. Si nosotros simplemente lo hacemos de forma arbitraria y quitamos vitaminas, quitamos medicamentos homeopáticos, naturistas e incluso alopáticos, pues puede ser que no tengamos una respuesta favorable. Entonces, esto tiene que ser planificado para ir quitando poco a poco los medicamentos. Ahorita hablaremos un poquito más de cuál va a ser el orden que seguiremos con esta desprescripción. Tiene que ser de forma segura. Siempre no tenemos que someter a nuestro paciente a riesgos innecesarios. Tiene que ser aceptada por el paciente. ¿De acuerdo? Tenemos que decir cuáles van a ser los beneficios de quitar el medicamentos. Tenemos que hablar de qué pasa si lo sigue tomando o incluso pues convencerlos de que no van a tener algún beneficio con algunos de los medicamentos. Bien, pero realmente debemos de convencerlos, porque si no, pues van a seguir tomándolos. A veces es mucho más fácil que los pacientes crean a la comadre, crean a otras personas que incluso al médico. Y más si lo hacemos de forma arbitraria. Estas son cosas, por favor, suspéndalo sin dar una evidencia, ¿de acuerdo? Entonces siempre debe de ir acompañado de esto, de tener toda la evidencia posible. Y en este proceso de desprescripción, pues incluso tenemos esto que es en los diferentes grados de prevención, tenemos la prevención primaria, secundaria y terciaria, que de forma pues habitual habíamos aprendido estos conceptos, pero ya también tenemos la prevención cuaternaria, ¿de acuerdo? La prevención cuaternaria como este tipo de prevención en donde tenemos que minimizar los efectos iatrogénicos, los efectos que se dan por la atención médica. Bien, entonces sí,
disminuimos la iatrogenia, pues también con esto podemos reducir la mortalidad. ¿Qué quiere decir esta prevención cuaternaria? Pues entonces quitar la polifarmacia. La polifarmacia, como saben, es cuando una persona utiliza múltiples fármacos. Cada una de las bibliografías nos dice un concepto totalmente distinto. Encontraremos algunos conceptos que nos dicen que más de tres medicamentos, otra que nos dice que 5 medicamentos o más. Encontramos algunas que nos dicen que con un solo medicamento donde no haya una indicación clara, ya se trata de polifarmacia. ¿De acuerdo? Finalmente englobémoslo a pues una persona que toma múltiples fármacos. Este problema de polifarmacia pues se va haciendo aún más común en personas institucionalizadas. Se habla de que más del 46% de pacientes que están institucionalizados pueden tener una em, prescripción inapropiada. Bien, y también que una quinta parte de las mediciones pueden ser inútiles en pacientes terminales, algo que por el grupo de edad al que vemos, pues es muy frecuente que veamos a este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? En donde a lo mejor tienen medicamentos donde los beneficios no van a estar claros o estos son a largo plazo, como pueden ser las estatinas, como pueden ser algunos antidepresivos que se inician ya en esta fase terminal, pues no siempre son pues de lo más conveniente. Y en esta prevención cuaternaria, pues tenemos la cascada de prescripción. Perdónenme. La cascada de prescripción hace referencia a cuando tenemos que utilizar un segundo, un tercero o un cuarto fármaco para aliviar los efectos adversos de un medicamento inicial. Y muchas veces estos efectos adversos ya bien descritos, ya bien establecidos y que no tomamos en cuenta o que incluso no interrogamos adecuadamente y por eso no nos percatamos de esto es lo que está pasando. Un cuadro, pues como muy típico de esta cascada de prescripción, donde seguimos aumentando el número de medicamentos para aliviar los síntomas de los anteriores, pues tenemos los AINES. Bien, que pues personas con osteoartrosis ocupan muy frecuentemente los AINES. Estos AINES nos pueden llevar a que haya un descontrol de la tensión arterial y por este descontrol pues tengamos que aumentar las dosis de los IECAS, de los bloqueadores canales de calcio, de todos los antihipertensivos. Y resulta que estos antihipertensivos pues nos pueden provocar náuseas. Entonces agregamos un segundo medicamento para quitar esta molestia que pues puede ser la metoclopramida. Y si la metoclopramida la vamos indicando cada vez, pues resulta que después ya tenemos temblor y este puede ser confundido con enfermedad de Parkinson. Pues como enfermedad de Parkinson se receta levodopa carbidopa, decidimos iniciarla. Esta levodopa puede llevar efectos adversos como la caída, como caídas y delirium, y entonces lo que utilizamos son antipsicóticos. Y resulta que en esta cascada de prescripción agregamos ya de 4 a 5 medicamentos cuando lo indicado era simplemente ver la medicación inicial, en este caso de la osteoartrosis, que eran los AINES. Bien, entonces son cosas que debemos de evitar, son cosas que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque entonces con estos efectos adversos vamos a tener mayor probabilidad de hospitalización. Con la hospitalización sabemos todas las consecuencias a nivel de la masa muscular, a nivel de la funcionalidad, que nos puede llevar a discapacidad, esta a que se vayan incrementando los síndromes geriátricos y por lo tanto que lleguemos a aumento de la mortalidad. Y es por eso que entramos en esta prevención cuaternaria. Algunos consejos que nos dicen, algunas cosas que he encontrado acerca de la desprescripción es el orden en que podemos retirar los medicamentos. Definitivamente los primeros medicamentos, porque les decía que esto tiene que ser planeado, estructurado, debe de ser aceptado por el paciente, pero definitivamente los primeros medicamentos que debemos de retirar son aquellos que tienen efectos adversos. Bien, también aquellos medicamentos que estén duplicados, que es muy frecuente.
algunos que no tengan indicación actual, aquellos que se usen de forma irregular o que los beneficios clínicos no sean significativos y también dependerá mucho de la edad, del pronóstico o la situación en la que se encuentre cada paciente. Bien, el siguiente grupo son que vamos a tratar de retirar aquellos medicamentos que tengan o que traten efectos adversos de otros medicamentos, como ya lo vimos en esta cascada de prescripción, perdónenme. Aquellos con alto riesgo que no mejoran la salud o que tienen cierto efecto colinérgico, anticolinérgico y sedante. Bien, aquellos con tiempo largo para alcanzar efectos adversos, como pueden ser en el caso de osteoporosis o las estatinas, les decía, o aquellos que no tengan alguna evidencia de desprescripción o control excesivo de la enfermedad. Bien, este es más o menos los pasos o en qué orden podemos desprescribir en esta parte de supervisar el tratamiento que estamos indicando. Entonces tenemos que supervisar los efectos positivos del medicamento, la satisfacción del paciente, si es que logramos eh, alcanzar todas las metas de este tratamiento, retroalimentar. Bien, mejorar la calidad de vida, que creo que es uno de los principales efectos que debemos de buscar. También es reducir reacciones adversas e interacciones y considerar siempre el que haya un menor coste para el paciente y obviamente en este coste de la atención, de los costos de la atención en la salud. ¿De acuerdo? Y pues bueno, supervisar efectos negativos. ¿Cuáles son los que podemos tener? Aquellos síndromes de retirada que se pueden dar en las benzodiazepinas, que se pueden dar en los beta bloqueadores, perdón, en los inhibidores de la recaptura de serotonina, que se puede dar en la levodopa. El efecto rebote que debemos de tener cuidado en los inhibidores de la bomba de protones, beta bloqueadores, que haya recurrencia de los síntomas, algunas veces si suspendemos el medicamento de forma muy abrupta, en este caso otro ejemplo con antidepresivos, pues es que puedan regresar los síntomas depresivos y obviamente si no lo acompañamos de otras alternativas como es la terapia psicológica o incluso la reactivación de la enfermedad base. Entonces debemos de vigilar estos efectos negativos. ¿Qué herramientas tenemos? ¿De acuerdo? Definitivamente la primera que voy a mencionar es la valoración geriátrica integral. Es nuestra principal herramienta para dar este proceso de prescripción razonada, de supervisión y desprescripción de medicamentos, apoyados de las guías de práctica clínica y lo que nos dicen también las guías internacionales. Nos puede ayudar en cada consulta a hacer pues una revisión de los medicamentos, que el paciente en esta educación los acostumbremos a que siempre nos lleve su lista de medicamentos, si los está tomando, si los suspendió. Y pues bueno, ya muchos conocen Start Stop, ACOBE, los criterios de BIRS que nos apoyan, que a veces es difícil seguirlos porque pues gran parte de los medicamentos están en estas listas, pero bueno, nos hablan de cuáles son los lineamientos básicos para empezar o detener un medicamento. Y pues bueno, tenemos también Up to Date, hay un capítulo dedicado a este tema. Por aquí un mensajito, ahorita lo leemos de otra alternativa. Hay páginas de prescribing.org que también nos va dando unas pautas. Bien, entonces tenemos de dónde, tenemos cosas muy básicas, bien, que podemos hacer. Aquí les muestro de la página de prescribing.org. Bien, que esta nos da algunos algoritmos, nos da guías de cómo suspender algunos medicamentos. Entonces, es una muy buena herramienta que les aconsejo que la puedan utilizar. Por ejemplo, lo que menos pensaríamos es cómo desprescribir los inhibidores de la colinesterasa o incluso la memantina. Hay guías bien establecidas y que a veces simplemente lo hacemos de un momento a otro sin seguir estos lineamientos. Bien, ¿o cuántos de ustedes han seguido un algoritmo para poder desprescribir inhibidores de la bomba de protones? Bien, pues
Creo que no muchos de nosotros lo tomamos en cuenta, simplemente lo quitamos de un momento para otro. Entonces, son pacientes que habitualmente lo llevan tomando por años. Entonces, esta página, estos recursos nos dan elementos para poder eh, hacer este proceso en lo que ya les decía, el arte de desprescribir. Y entonces debemos de acordar con los pacientes, acordar sus expectativas, debemos de tomar en cuenta sus creencias. Bien, si hay algo que no afecta el tratamiento, pues tampoco debemos de negarnos a esto. ¿Cuántas personas con un problema diarreico pues toman el, eh, pues con un té de manzanilla, con un té de hierbabuena, ¿de acuerdo? Si vemos que no hay algo que altere nuestra prescripción o que no modifica, pues debemos también de tomar en cuenta las creencias. Si nosotros lo hacemos, podemos ganar apego en nuestros pacientes. Definitivamente tomar en cuenta sus preferencias y siempre hablarles con la verdad. ¿De acuerdo? ¿Qué tantas posibilidades hay de que se quiten los síntomas, de que en el caso de problemas cognitivos, de problemas de demencia, pues qué tanto el tratamiento, como puede ser la memantina o donepezil o demás, qué tanto va a modificar la enfermedad, qué es lo que esperamos, que no son esos tratamientos mágicos y también pues cuánto es el tiempo que podemos prescribirlos y lo que vamos a tener, los beneficios reales que vamos a obtener. Porque a veces por mencionar expectativas falsas, pues entonces podemos disminuir el apego que se tenga a estos medicamentos. ¿Cuáles son las barreras para poder realizar esto? Definitivamente la receta electrónica. Hay veces que ya no interrogamos, simplemente reimprimimos la receta que teníamos anteriormente o a nivel institucional, pues se van capturando los medicamentos de la receta anterior para ganar tiempo y esto va haciendo que cada vez se vayan acumulando medicamentos. Bien, también las guías clínicas, recuerden que las guías clínicas pues son eh, elementos que seguir, pero finalmente nuestro juicio clínico debe de estar también presente. Bien, también la resistencia a cambiar medicamentos prescritos por otros facultativos, no por favor, eso es cosa del cardio, sino eso sí se lo recetó el neurólogo. Bien, y entonces resulta que pues el paciente se va llenando de medicamentos o incluso la misma resistencia del paciente, bien por la falsa expectativa que tienen ellos, porque en algunos han encontrado esa seguridad, bien esta parte psicológica que a veces es muy difícil de quitar. Y definitivamente el que haya múltiples profesionales, aunque la modernización de la medicina, pues es algo bueno, algo que nos ayuda, pero también el que entonces ya el paciente lo vea el cardiólogo, neumólogo, neurólogo, y hasta parece ya como de que da estatus el que alguien diga, ah, voy con mi neurólogo, voy con mi cardiólogo, ¿no? Y cuántas veces no lo hemos escuchado. Pero eso sí, si el paciente va al geriatra, eso lo oculta hasta más no poder. ¿De acuerdo? Pero bueno, el que haya múltiples especialistas involucrados y que cada uno de ellos establezca un tratamiento y que entonces uno no esté dispuesto a tocar el tratamiento del otro, pues entonces ahí es donde se dan incluso duplicidades en la prescripción. ¿Dónde es más frecuente esto? Pues en países de ingresos altos, les decía, con esta modernización de la medicina, donde pues eh, las personas consultan a más especialistas. Se dice en un pues estudio, se vio que en 11 países de ingresos altos, 39% de la población de los encuestados había consultado al menos a 4 médicos o más en el último año. Y esa es definitivamente una barrera que tenemos para esta prescripción razonada y poder implementarlo en la atención ambulatoria. Y por último paso, pues definitivamente mantenernos al día. Bien, si no tuviéramos esta lista de medicamentos P, si no tuviéramos este tratamiento P, pues entonces lo que pasa es que
los que tenemos práctica ya desde hace algunos años, pues seguiríamos con la glibenclamida, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de mantenerse al día, de ir viendo las nuevas moléculas, pues va ayudando a que también vayamos teniendo otras opciones mucho más seguras, bien para poder tener esta terapéutica razonada en nuestra persona mayor. Bien, y con esto, pues termino, que es algunas preguntas que ustedes deben de tomar en cuenta, de acuerdo, para que podamos hacer una prescripción apropiada. Y esto siempre debemos de preguntárnoslos. Es decir, si existe indicación para el medicamento, si el medicamento es efectivo para la enfermedad, si estamos ante una dosis correcta, si las indicaciones son correctas, las indicaciones son prácticas, si existen interacciones clínicamente significativas con otros medicamentos, bien, y si existe duplicidad, la duración y el costo. ¿De acuerdo? Si al menos nos preguntamos esto, seguramente pues vamos a poder obtener una medicación apropiada. Y bueno, creo que con esto termino la, la plática y agradezco mucho su interés y su atención. Muchas gracias, doctor Pacheco. Es un tema sumamente relevante, ¿no?, para la geriatría. Y pues vamos a empezar a hacer este repaso con lo de AJ Slides. Les compartí hace un momento el enlace en el chat y ahora se los pongo en pantalla para que se vayan conectando y pues veremos quién gana en esta ocasión. Ya se van conectando algunos, entonces vamos a esperar unos momentos y también por favor pues sigan enviándonos sus comentarios, sus preguntas al chat para que más adelante el doctor Pacheco nos ayude a responderles. Y pues bueno, creo que las sesiones anteriores había ganado Querétaro, entonces vamos a ver quién gana en esta ocasión. Vamos a esperar un momento más. Y ese, Universidad Juárez, Yucatán, Metepec, Guadalajara. Y bueno, mientras se conectan, nos comentan en el chat, Ioni, que se puede aconsejar cuando hay resistencia de los pacientes para la desprescripción que les pudieras sugerir. Creo que está apagado tu micrófono. Bien, pues ya se han unido más a Slides. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar con la primera pregunta. Que ya les debe estar apareciendo. Se produce cuando el riesgo de sufrir efectos adversos es superior al beneficio clínico. Llegan sus respuestas y aquí la mayoría respondió la respuesta correcta de que prescripción inapropiada. ¿Algo que quieras mencionar, Johnny? Perdón, Lalo, es que creo que se empezó desde la número 2. Eso. Sí, tiene razón. Va la primera pregunta. Se produce cuando se prescribe un nuevo medicamento para tratar los síntomas derivados de los efectos adversos no reconocidos de un medicamento antes prescrito. Que esto pues sí se mencionó en la ponencia. Y aquí pues
la gran mayoría respondió cascada de prescripción. ¿Algo que quieras mencionar, Johnny? Sí, efectivamente, y a veces dice los no reconocidos, ¿de acuerdo? Porque ese es el principal problema, que no interrogamos a pesar de que conozcamos el medicamento. Así es. Y bueno, aquí quien lleva la delantera es el Hospital General Regional 46 en Guadalajara, con 90 puntos. Y pues vamos con la segunda otra vez. Se produce cuando el riesgo de sufrir efectos adversos es superior al beneficio clínico. Bueno, ya habían visto la respuesta. Se acabó el tiempo. La mayoría prescripción inapropiada. Y bueno, acá también algunos respondieron cascada de prescripción. ¿Alguna aclaración, Johnny? Sí, 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 acuérdense que es lo primero que vimos. Es lo contrario del tema que abordamos el día de hoy, que es la prescripción razonada. Cuando sabemos que ese tratamiento no nos va a llevar a algún lado, no vamos a tener un beneficio clínico y al contrario, pues vamos a tener mayores problemas, es cuando lo llamamos prescripción inapropiada. Y ahora, pues, ahora la delantera la lleva el Hospital General Regional 251 en Metepec, con 159 puntos. Vamos con la tercera pregunta. Se define como el uso de múltiples medicamentos por un mismo paciente. Y entre las opciones están polifarmacia, cascada de prescripción, desprescripción, prescripción razonada o prescripción inapropiada. Se acabó el tiempo y aquí todos respondieron correctamente. Nada que aclarar, que todos correctos. Así es. Y a ver cómo va el listado. Metepec sigue la delantera, 245 puntos. Ahora la cuarta pregunta. El proceso de retirada o reducción de dosis de determinados fármacos de manera planificada, segura y aceptada. ¿Qué opciones están? Polifarmacia, cascada de prescripción, desprescripción, prescripción razonada o prescripción inapropiada. Se acabó el tiempo y pues la gran mayoría es prescripción. ¿Hay alguna aclaración que quieras hacer, Yuri? Aquí una aclaración es que precisamente forma parte de una prescripción razonada, pero específicamente hablamos del proceso de desprescripción, ¿de acuerdo? Que solamente es uno de los elementos que tenemos en poder hacer esta prescripción razonada. Por eso es que se tomó la respuesta correcta. Así es. Y continuamos ya casi para terminar esta parte. Ahora Guadalajara regresa a la delantera con 301 puntos. Y pues sigue la última pregunta, que se implica la definición de un problema a través del diagnóstico y el planteamiento de un objetivo terapéutico. Las opciones son polifarmacia, cascada de prescripción, desprescripción, prescripción razonada o prescripción inapropiada. Y aquí la gran mayoría también respondió correctamente. ¿Algún mensaje? Pues nada más, el objetivo de esta plática es todo lo complejo, es plantearnos desde el diagnóstico y qué voy a conseguir al tener un medicamento P, un tratamiento P, pues lleva todo un proceso complejo, ¿de acuerdo? Conocer fisiopatología y no guiarnos de lo que nos dicen los laboratorios nada más, que a veces caemos en esa tentación. Nos llegan con una ficha muy elaborada, como muy atractiva, y a veces queremos empezar con esto, pero no, lleva todo un proceso. Así es. Y pues veamos quién quedó en primer lugar. Eh, Hospital General Regional 46 en Guadalajara. 46 en Guadalajara.
Felicidades. Y pues vamos ahora a ver los comentarios, las dudas. Digo, varios comentarios de excelente ponencia, agradeciendo al ponente, muy buena ponencia. Hugo González nos comentó que una de las opciones para poder lograr una buena prescripción médica es conocer e identificar los efectos adversos, colaterales y las interacciones farmacológicas de los medicamentos prescritos. Y nos menciona que hay varias herramientas en Internet para que nos ayudan en esto, como las aplicaciones de drugs.com, Medscape, Hipócrates, pues cada una con sus beneficios y condiciones. Y al usarlas, pues uno va aprendiendo de qué medicamentos no deben combinarse con otros y que no deben darse durante tanto tiempo, no deben darse en enfermedades específicas. Si esta nos menciona otras aplicaciones, la de Geriatrics at Your Fingertips, bueno, la que Johnny ya nos había mencionado en la plática, de prescribing.org. Y Alejandra nos hace una pregunta, bueno, te hace una pregunta, Johnny. ¿Qué recomendaciones nos da ante la resistencia del paciente, muy común, ante la desprescripción? Bien, primero el que vaya siendo por pasos. Bien, el negociar. Creo que esa es una palabra clave. ¿De acuerdo? Es decir, si notan que está tomando 5 medicamentos que son vitaminas, que me ha pasado muy seguido, es ir negociando. ¿De acuerdo? Mire, ¿qué le parece si en este momento dejamos, bueno, quitamos uno, le dejo 4 por el momento, por cuando vemos mucha resistencia? Vamos a quitar uno, ¿qué le parece? Vamos a ver cómo se siente. Damos seguimiento para que la persona, hacer como esa retroalimentación de, mire, lo quitamos y no pasó nada, lo quitamos y pues no regresó, pues no sé, el síntoma por el que lo estaba tomando, y así irlo haciendo gradual. A lo mejor por la siguiente consulta, pues vamos por el segundo medicamento. En algunos casos no es tan fácil como simplemente arreglar la lista en la primera consulta. ¿De acuerdo? Entonces creo que la palabra clave es negociación. Gracias. Y hay un comentario de Manuel Villalobos Fernández de Castro, también agradeciendo la charla, y nos menciona que uno de los aspectos inapropiados que se observa con frecuencia es la falta de duración específica de un fármaco con el argumento de que es para toda la vida. ¿Qué recomendación podrías dar para esta negociación con el paciente? Y si consideras que como parte del proceso de desprescripción se debería incluir las preferencias del paciente para retirar un medicamento sobre otro, ya sea por confianza en el fármaco o el médico que lo prescribió. Sí, sí, definitivamente lo tenemos que tomar en cuenta. E incluso hablamos de esa, de la lista. También funciona mejor si entonces yo no escojo el medicamento. Si entonces en esa negociación, ¿qué le parece si usted escoge uno de estos y es el que vamos a retirar? ¿Por qué? Porque es a lo mejor el medicamento que menos le funciona o en el que menos tiene confianza, y así vamos avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, en esta negociación, pues hay darle a escoger. Usted escoge con el que vamos a empezar. ¿De acuerdo? Obviamente, si en esta negociación ganamos que sean 2 o 3 medicamentos, pues mucho mejor, pero va a depender mucho de cada caso, y pues también a lo mejor ofrecer alternativas. ¿De acuerdo? Ya con este tratamiento que le estoy indicando, estamos cubriendo el efecto de su medicamento. Entonces, así va a gastar menos, es un medicamento menos, y con este pues vamos a tener varios beneficios. Así es. También nos comparten que se le podría decir al paciente que un día tome una vitamina, otro día otro y otro día otro. O Nancy Martínez también, pues muchas gracias, excelente ponencia. Y nos menciona que como médicos en ocasiones somos autoritarios y como geriatras debemos, en medida de lo posible, respetar las creencias, además de explicar, negociar el motivo de la prescripción y la suspensión de fármacos. Ya este Efectivamente. modelo paternalista lo debemos de olvidar. ¿De acuerdo? Este modelo de usted va a hacer esto, se va a someter a esto, y aquí se hace lo que yo digo. Definitivamente nos recordemos la atención centrada en la persona, y de acuerdo a esto, pues nos va a ayudar también a cometer menos errores. Así es, pues creo que así pues cerramos la sesión agradeciendo al doctor Johnny Pacheco haber aceptado esta invitación y pues a todos ustedes por haberse conectado y compartirnos sus dudas, sus comentarios.
Y pues solo recordarles que el próximo mes la coordinación de las sesiones estará a cargo de la Academia de Geriatras del Sureste de México, que tiene su sede en Chiapas, y pues abordarán el tema de insuficiencia cardíaca. En la siguiente sesión estará el ponente, el doctor David Ulises Domínguez Rivera, quien es geriatra y alto especialista en cardiogeriatría, y nos hablará acerca de las caras de presentación de la insuficiencia cardíaca en el adulto mayor. Y pues sin más, les agradecemos y pues hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias y únanse a este arte, al arte de desprescribir. Cuídense.